Y bien, bueno, primero me presento nuevamente. Yo soy Gabriel Naranjo, técnico preventa especializado en Cloud Service, como ha comentado mi compañera Elisa, y hoy os vamos a hablar un poco sobre lo que sería Windows Virtual Desktop. Los objetivos de esta sesión, ¿vale? Va a ser una pequeña introducción a lo que es Windows Virtual Desktop, las principales características y diferencias entre el tradicional VDI y esta nueva tecnología. Los costes diferenciales entre el entorno on-prem y Windows Virtual Desktop. En general sería entre VDI y Windows Virtual Desktop. ¿Vale? Y por último vamos a sacar una serie de conclusiones. Vale, empezamos. ¿Qué es Windows Virtual Desktop? Pues bien, es una solución que nos facilita la capacidad de virtualizar escritorios totalmente administrados en y desde la nube, ¿vale? Claramente, como podemos ver, necesitaríamos en este caso una suscripción de Azure para poder hacer esto. Pero lo tenemos todo, tanto la administración como la creación, es desde la nube. ¿Qué nos brinda? Pues lo primero que nos brinda, virtualización de escritorios completos en una única suscripción de Azure sin necesidad de tener una infraestructura dedicada como se hacía antaño. ¿Vale? Vamos a poder tener creación de grupos de host que necesitemos para dar cabida a nuestras diversas cargas de trabajo. Vamos a poder aportar capacidad, ¿vale? Para las cargas de trabajo o incluso vamos a poder seleccionarlas desde la parte de Azure, ¿vale? Cuando hablamos de la capacidad de poder aportar nuestra propia imagen, lo que queremos decir es, imaginaros, por ejemplo, que trabajamos con plantillas de Windows, ¿vale? Que tenemos una serie de aplicaciones ya heredadas o lo que fuese, que necesitamos desplegar en todas las máquinas. Pues esta parte nos permite la posibilidad, Windows Virtual Desktop nos permite esta posibilidad de hacerlo. E incluso de cuando no tengamos dicha imagen, podemos seleccionar de la que nos brinda la propia solución de Azure. El siguiente punto, la reducción de costes con sesiones múltiples de Windows 10 Enterprise, ¿vale? Esto hay que recalcar que esto es una única funcionalidad de Windows Virtual Desktop. Lo que vamos a conseguir con esto va a ser una reducción considerable del número de máquinas virtuales y sobre todo la sobrecarga del sistema operativo, ¿vale? Mientras nosotros ofrecemos el rendimiento y recursos a los usuarios finales. Posteriormente vamos a poder asignar una capacidad de escritorios personales y en caso de que no sean permanentes, dando esa sensación a los no persistentes que solemos nosotros conocer. Punto también importante sería el siguiente, ¿vale? Donde tenemos un soporte de cliente nativo. Una de las principales características también de Windows Virtual Desktop es que vamos a poder acceder desde Windows más Mac, iOS, ¿vale? Android y navegador, porque soporta HTML5. Podemos virtualizar la versión Office 365 Pro Plus, que claramente está optimizado para esta función. Y por último, vamos a poder proporcionar escritorios virtuales con imágenes de Windows 7, con actualizaciones gratuitas de seguridad, ¿vale? Durante los próximos 3 años. Vale. Disculpad, que estaba leyendo el chat. Vale. Bien, ¿cómo logra todo esto que acabamos de decirlo? ¿Cómo lo hace Windows Virtual Desktop? Bien, lo primero que hace es separa el sistema operativo, los datos y las aplicaciones del hardware local y lo ejecuta por separado en el escritorio, en el servidor remoto. Luego, lo siguiente que hace es separa el entorno virtual, es decir, desde Windows Virtual Desktop, del entorno de la conexión o el dispositivo desde el cual accedemos. Con esto lo que vamos a ganar que primero va a ser seguridad. Lo segundo, que los datos que tengamos, ya sean con los que trabajemos en nuestros escritorios virtuales, puedan quedarse almacenados en ese dispositivo, con lo cual ya tendríamos un punto a favor sobre la seguridad. Y por último, y tercero, sería la ejecución de máquinas virtuales muy cerca de nuestras aplicaciones y servicios. Como podéis ver, aquí tenemos un usuario que está desplegado en la parte de Japón, ¿de acuerdo? Pero él se está conectando a una máquina virtual de un pool, por ejemplo, que lo veremos más adelante, en la parte de Estados Unidos, con lo cual sus aplicaciones o donde ha descargado y ha generado todas esas cargas de trabajo, lo ha hecho en la misma región, con lo cual la latencia es muy baja. Cosa muy importante tener en cuenta de cara a la optimización y el feedback que nos dan los usuarios finales de este recurso.
¿vale? La siguiente va a ser la sensación, seguimos hablando de la sensación que tienen los usuarios y aquí entramos ya a lo que conocemos normalmente como FS Logic más Windows Virtual Desktop. FS Logic, como bien conocéis, fue una empresa que en el 2018 fue adquirida por Microsoft. Esta se conocía, ¿vale? Porque estaba especialmente enfocada en la optimización de aplicaciones en entornos virtualizados. Con esto, ¿qué ha pasado y qué ha logrado Windows Virtual Desktop? Pues bien, como podéis ver, un segundito aquí. ¿Vale? Como podéis ver aquí, lo que hacemos, tenemos el usuario Adele, el usuario Néstor y el usuario Mega. Ellos se están conectando a una única máquina virtual, ¿vale? En la cual por detrás, utilizando la tecnología FS Logic más NetApp, lo que hace es que nosotros vamos a crear unos contenedores y en esos contenedores se van a almacenar los discos virtuales por separado de los usuarios. Con lo cual, vamos a tener esa sensación de persistencia, aunque la podemos tener o no, ¿de acuerdo? Pero la sensación la tiene. ¿Qué ganamos con esto? También podemos ganar lo que se conoce como trabajar con aplicaciones frías. El claro ejemplo sería cuando nosotros nos conectamos en entorno local, abrimos el correo electrónico, ese tiempo X que tarda en cargarse nuestros archivos, pues sería mucho más rápido. Aún así, compartiendo en este caso, como veis, una única máquina virtual para varios usuarios. Luego, en la parte de la derecha, ¿vale? Vamos a tener nosotros, como podéis ver, en este caso he cogido un ejemplo de Windows 10 con sesión múltiple. Vamos a tener acceso a nuestros archivos en la nube en tiempo real, ¿de acuerdo? En este caso de Windows OneDrive, ¿de acuerdo? Con nuestro tera de almacenamiento, porque vamos a nosotros a aprovechar el almacenamiento que tienen nuestras suscripciones de Office 365. Todo esto lo hacemos a gran velocidad, ya que tenemos el recurso, todos estos recursos nos los da la infraestructura y la red de Microsoft. Bien, vamos a hablar ahora del tema de infraestructura. La infraestructura tradicional, como bien conoceréis, esta es la típica infraestructura como hace tiempo trabajamos. Es decir, nosotros necesitábamos desplegar, configurar, mantener todos estos appliances. El Web Access, el License Service, el Remote Desktop, la base de datos, la sesión de los hosts donde se va a albergar, la configuración. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto, primero se necesita un gran desembolso. Lo segundo, la configuración, como hemos dicho, y el despliegue. Y esto, si lo traducimos a qué es lo que lleva o cuánto nos costaría, suele ser meses, ¿de acuerdo? Con lo cual, el feedback que hablábamos al principio, que era los usuarios, qué tal persiste en esto, pues en este caso la carencia era muy alta. Con lo cual, la infraestructura tradicional siempre ha sido algo complejo. ¿Qué ha hecho Windows Virtual Desktop para solucionarlo? ¿O qué es lo que nos propone? ¿Vale? Lo hace más fácil. Como veis, ¿vale? Aquí hemos dividido tres zonas. La parte principal, que era todo lo que nosotros en antaño teníamos que desplegar o configurar, la gateway, el balanceador de carga, el broker, el diagnóstico, el mantenimiento, todo eso nos lo ofrece hoy Microsoft a modo PaaS, ¿de acuerdo? Lo único que nosotros teníamos que tener en este caso, como vimos anteriormente, es una suscripción de Azure. Y en esa suscripción lo que nos vamos a tener que enfocar, ¿de acuerdo? Va a ser en primero, por ejemplo, la imagen del sistema operativo que yo voy a desplegar en esas máquinas. Lo segundo, cómo voy a dar acceso a los usuarios. Lo veremos más adelante. Por ejemplo, si yo solamente quiero que mis usuarios tengan acceso a un pool de aplicaciones, pues automáticamente configura el Remote App. Si yo quiero que mis usuarios tengan acceso a una sesión de escritorio remoto, pues configuraré una sesión un virtual desktop, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente escalón, como veis, también nos lo proporciona la administración, es por Microsoft, que es esta la parte más importante, dado que el cómputo, el almacenamiento y la red nos la sigue gestionando Microsoft y nos la sigue proporcionando, con lo cual ya tenemos varios puntos a favor. La configuración, que es muy fácil, económico, porque date cuenta que al subir todas las cargas de trabajo, realmente la infraestructura casi es nula en nuestros data centers. Tenemos fácil escalabilidad. El claro ejemplo que a mí me gusta poner aquí suele ser el de un call center. El call center, como sabéis, suele trabajar por franjas horarias, en el cual, por ejemplo, empiezan con 100 usuarios
y luego pueden terminar con 500 o incluso trabajan por campañas. Entonces, desplegar varias máquinas o incrementar ese número de agentes es mucho más fácil si lo que tuviera que hacer en on-prem. Tendríamos conexión segura, distribución de usuarios y no hay límite de sistema operativo en caso de querer más de un usuario por máquinas virtuales. Anteriormente, como sabéis, teníamos que para poder albergar más de un usuario en un servidor tenía que ser una sesión de Windows Server. Hoy en día es una sesión única de Windows 10 Enterprise Multisession. Esto hay que remarcar que es una opción única de Windows Virtual Desktop. Bien, hasta aquí todo bien, ¿me escucháis correcto? Sí, la sesión se está grabando, Alberto. Dame un segundito. Vale, continuamos entonces. Con lo cual, disculpadme, ¿vale? Con lo cual, al ponernos todo fácil Microsoft, entonces sería que Windows Virtual Desktop, vamos a decirlo por así, mola. Bien, lo siguiente. A partir de aquí vamos a hablar de los escenarios de uso y en lo que vamos a centrar esta parte de la webinar. Esto sería una pequeña introducción de qué es lo que es Windows Virtual Desktop, qué nos proporciona y qué nos brinda. ¿De acuerdo? Ahora bien, los escenarios de uso, es decir, se puede adaptar, por ejemplo, a la seguridad y regularización, es decir, servicios financieros, departamentos gubernamentales, cuidado de la salud, ¿vale? Tenemos escalabilidad, como os comentaba en el tema anterior, el tema de proyectos a corto plazo, por ejemplo, campañas específicas de un call center, funciones y adquisiciones. Empleados específicos con el billón, es decir, podremos acceder a estos escritorios o al pool de aplicaciones desde nuestros dispositivos o desde nuestros móviles, incluso desde un navegador. Para el centro de llamadas, trabajadores de nuestras sucursales. Ahora bien, las cargas de trabajo especializadas también hay que tenerlas en cuenta porque, por ejemplo, si nosotros trabajamos con diseño e ingeniería que necesitan aplicaciones heredadas o, por ejemplo, aplicaciones de más cómputo, también tienen cabida en esta solución, ¿de acuerdo? Porque el hardware escala. Entonces, una vez hablado de todos estos temas, lo vamos a dividir en tres partes fundamentales, ¿vale? La implementación de Windows Virtual Desktop, ¿vale? Está motivada en los ahorros. ¿Y estos ahorros en dónde se van a ver reflejados o en dónde han sido pensados? El primero, importante, va a ser la infraestructura, que como veis, ¿vale? Aquí se puede lograr ahorrar hasta un 70% de ahorro, a la redundancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, por ejemplo, la experiencia de Windows 10 con sesiones múltiples. ¿Esto qué quiere decir? Que en una máquina virtual vamos a poder albergar a más de un usuario por máquina. Luego, el segundo, el cómputo y el almacenamiento con coste eficiente. Todo esto de aquí lo veremos más desglosado más adelante, ¿de acuerdo? Gastos en OPEX, de acuerdo con las necesidades del negocio. Antes normalmente teníamos que prever cuánto la carga de trabajo máximo que podemos tener y en base a eso hacíamos un despliegue o una compra o una inversión, mejor dicho, ¿de acuerdo? Licenciamiento, claramente, al ahorrarnos las licencias del CAL, del ERDS que anteriormente eran necesarios tanto en la parte servidor como en usuarios para accederlas, pues en este caso también vamos a tener ahorro. E incluso en el licenciamiento a nivel global vamos a poder tener un ahorro de hasta el 60%. Aún así, también, como os comenté anteriormente, 3 años si desplegamos Windows 7, vamos a tener 3 años de mantenimiento de actualizaciones de seguridad incluidos en las cargas de trabajo en la nube, ¿de acuerdo? Y por último, trabajos de IT. Vamos a tener también un 60% de ahorro. Ahorro en el mantenimiento debido a que tanto el cómputo como el almacenamiento, como vimos en las láminas anteriores, las subimos a la nube. Es decir, ya no van a estar proporcionadas a la infraestructura, que es el coste más asociado al departamento de IT, nos lo va a proporcionar el proveedor en este caso, Microsoft. Ahora bien, el segundo va a ser todo este ahorro. El ahorro para el mantenimiento se utiliza cuando, en este caso, vamos a estar utilizando el servicio a modo PaaS. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con lo que comentábamos, ¿vale? Esto es una experiencia, vamos a hablar de infraestructura en coste optimizado, experiencia de Windows 10 respecto a un coste de varias sesiones. El escenario que os he puesto aquí, el escenario del cliente, es desde un Windows 10 sesión única, in situ on-premise, a un Windows 10 multisesión en Windows Virtual Desktop. ¿Qué es lo que hacemos o cómo lo planteamos en este caso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, cambiamos muchas máquinas virtuales dedicadas pequeñas por pocas máquinas virtuales que van a estar compartidas, que van a ser grandes en cuanto a cómputo,
¿vale? Pero con una mayor utilización y rendimiento. Como podéis ver aquí, ¿vale? En la sesión de Windows 10 que utilizamos antiguamente, siempre era una relación, vamos a decirlo, 1 a 1. Es decir, usuario A con máquina A, usuario B, máquina B, y usuario C, máquina C. ¿Qué es lo que pasaba? Que normalmente, como ese usuario no sabíamos qué iba a hacer a corto, medio e incluso a largo plazo, si iba a tener más funciones, iba a trabajar con nuevas herramientas, íbamos a actualizar, siempre redimensionábamos y por seguridad también, ¿vale? Con Best Practice, redimensionar un poco esas cargas. En este caso, como veis, tenemos 3 máquinas, pero esas máquinas nunca están, su utilización está al 100% ni su optimización, con lo cual siempre están sobredimensionadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ha basado esto Windows Virtual Desktop? Pues bien, lo que ha hecho es, primero, dar la posibilidad de Windows 10 multisesión y reducir para estos 3 usuarios una única máquina con el mismo procesamiento o incluso mayor, dependiendo de lo que necesite cada uno, ¿de acuerdo? Pero optimizándolo, con lo cual vamos a tener una única máquina virtual más grande, pero con su utilización más optimizada, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con la computación y almacenamiento efectivos. En este caso, siempre vamos a hablar de la virtualización de on-prem a Windows Virtual Desktop, ¿vale? En este caso vamos a hablar del pago por uso en real, en lugar de un uso máximo que nosotros hemos estipulado, dependiendo del scope que hemos hecho en un principio, ¿vale? Vamos a optimizar el cálculo mediante el uso de pago por uso y una instancia reservada. Bien, como podemos ver aquí, ¿vale? Yo voy a la provisión y pago por uso con los picos de usos. El uso de recursos, ¿vale? Como podéis ver, yo he estipulado que va a estar por encima, digamos. Esto van a ser mi máximo de recursos. Y la cantidad de recursos que yo siempre he venido utilizando a lo largo del tiempo, de la línea temporal, como veis, tengo picos. Llamémoslo campaña, llamémoslo navidades, llamémoslo vacaciones o lo que fuese, ¿de acuerdo? Ahora bien, si me paso al modelo de Windows Virtual Desktop, esa provisión y pago por uso va a ser real. ¿Por qué? Porque primero, si hablamos de la instancia reservada, como bien podemos, ya sabéis, en Azure lo que nos permite es poder instanciar las máquinas, es decir, el cómputo, los cores y la RAM, para tener un pago continuo, de acuerdo, mensual, aunque hagamos un pago por uso, pero nos permite la capacidad de instanciar esa máquina y tener un ahorro incluso superior, ¿vale? En caso de que yo aún instancie esa máquina, y como he dicho, vuelvo al caso del call center, tenga que dar cabida a más cargas de trabajo, esas cargas de trabajo las puedo utilizar de modo repentino, dado que son para 3 semanas, ¿de acuerdo? Puedo darlo, por ejemplo, en modo pago por uso. Y ese modo pago por uso, ¿qué voy a hacer? Pues lo tengo automáticamente, como veis, claramente con picos, pero esos picos literalmente vienen asociados al mismo pago que voy a hacer, que sería como la gráfica anterior, pero siempre de la mano. Es decir, aún haciendo la utilización del modo pago por uso, voy a ahorrar de cara a la previsión que yo tenía antiguamente desplegado en on-prem. Ahora, hablamos de licenciamiento, ¿vale? La optimización del licenciamiento. En este caso, ¿vale? El Windows Virtual Desktop no requiere licencias server para las máquinas a modo host, ¿de acuerdo? Bien, lo que sí que hay que tener en cuenta que dependiendo la imagen que nosotros vayamos a desplegar en nuestro Windows Virtual Desktop, vamos a tener que utilizar las famosas licencias RDS de CAL, ¿vale? De la parte de los usuarios. En este caso, como estamos hablando de un Windows Server, sí necesito las CAL de usuario, pero ya la del servidor ya no la necesito, ¿de acuerdo? Con lo cual ya estamos teniendo un primer ahorro en cuanto a licenciamiento. Ahora, en este caso, vamos a hablar a modo general de los gastos en modo CAPEX y OPEX que se tienen en este modo de infraestructura. El primero, ¿vale? Va a ser una inversión en construcción para la demanda máxima. Siempre hablamos en la parte on-prem, siempre nosotros hablamos de lo máximo que vamos a llegar a ser. El crecimiento, imaginaros, empezamos, como os he dicho, con 50 usuarios, pero tenemos un crecimiento a largo plazo de 2 años o 3 años o meses del doble de empleados. Con lo cual siempre tenemos que estipular esa inversión en ese número máximo.
Con lo cual, vamos a hablar aquí en el modo tiempo y en el modo de la capacidad, automáticamente tendríamos que irnos al punto más alto de la gráfica para poder albergar. Si os dais cuenta, ese uso va a crecer con el tiempo, como hemos dicho, pero siempre va a tener los recursos sobredimensionados y subutilizados a la vez. En el modo cloud, pues claramente con Windows Virtual no pasa esto. ¿Por qué? Primero, porque utilizamos el coste eficiente a modo OPEX. La capacidad claramente puede crecer tanto como querramos, pero siempre va a ir estipulado. ¿De acuerdo? Darme un segundito, que creo que tenemos una pregunta. Vale. Disculparme, que estaba aquí en el chat. Bien, entonces, siguiendo esta parte, ¿vale? De los gastos a modo infraestructura, a modo generalista, ¿vale? En todo esto lo tenemos que ver. Aunque hablemos de infraestructura, siempre hablamos de la infraestructura lo que viene asociado. Yo necesito un servidor, yo necesito un mantenimiento de ese servidor, un licenciamiento de ese servidor e incluso unas licencias de mantenimiento de la solución que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué vamos a tener o qué beneficios económicos serán obtenidos? Pues el primero, no vamos a tener compromisos financieros gigantescos iniciales, que eso siempre es un valor a tener en cuenta cuando nosotros intentamos defender una propuesta de cara a nuestros vamos a decir, los jefes o managers, ¿de acuerdo? Lo segundo va a ser que vamos a poder adaptar la capacidad de las necesidades operativas, es decir, necesitamos más recursos, perfecto, se pueden ampliar sin problema, pero siempre va de cara al negocio, va alineado. ¿De acuerdo? Lo siguiente va a ser alineación, como comentado, de los servicios IT, software y hardware, según los requisitos comerciales, que estos son cambiantes. Daos cuenta que hoy, por ejemplo, puede salir una aplicación nueva que necesita un poco más de recursos o lo que fuese, pues automáticamente, cambiando la serie de la máquina o haciendo algo parecido, ¿de acuerdo? Un redimensionamiento, un resize que se suele llamar en Azure, ¿vale? Podemos hacerlo eso de forma rápida, sobre todo, que es lo que nos importa. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a tener la capacidad de habilitar la carga cruzada del departamental, que precisa y la acción de lo adquirido, lo que os he comentado. ¿Voy a comprar más? Sí, pero ¿por qué? Porque vas a comprar más, porque lo necesitas y porque lo vas a utilizar al 100%, por decirlo así, ¿de acuerdo? No voy a comprar más para prever. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Esto sería un buen tips para de cara, por ejemplo, cuando queremos defender una propuesta de diferencia entre qué me brinda Windows Virtual Desktop, aparte de todo lo que hemos visto, con respecto a la parte de on-prem del VDI. Lo siguiente, el servicio de administración incluido licenciamiento, ¿vale? Es el servicio de administración incluido con las licencias que ya posee. Como acabo de decir, aun tengamos nosotros VDI, necesitamos un soporte de esa solución de la infraestructura. No de la infraestructura, sino de la solución. Entonces, en este caso, al ya proporcionarnos tanto toda la infraestructura Microsoft, eso ya tenemos un ahorro en esta parte. ¿Vale? La visualización en PEN, como podéis ver, tenemos implementación de la gestión, aparte de todo lo que tenemos que hacer, teníamos que tener un soporte, y ese soporte normalmente iba sobre nosotros. Por ejemplo, si utilizamos un gateway o lo que sea, un balanceador de carga, teníamos que pagar el soporte de licenciamiento de ese balanceador de carga, de ese gateway, del web access, de lo que fuese. En este caso, como nos lo proporciona Microsoft, no hace falta. ¿Qué beneficios tenemos? Pues que no se necesita infraestructura de gestión, que no se requieren licencias adicionales. Y sobre todo el coste laboral es reducido, ¿de acuerdo? Un segundito. Bien, ahora aquí vamos a hablar de la reducción de la gestión, administración e implementación de cara a IT. Claramente, al migrarlo todo a la nube, ¿vale? El coste de la infraestructura, del cómputo y almacenamiento va a ser mucho menor. ¿Vale? Como ven, se eliminan los altos gastos generados asociados a esto. El coste laboral es reducido. Que esto no quiere decir, no hay que trasvasarlo literalmente a necesito menos empleados de IT, sino que con los mismos empleados de IT y teniendo menos gastos de infraestructura, puedo bien, por ejemplo, a esos empleados formarlos, en este caso en la nube, o incluso darles más conocimiento o aprovechar ese dinero que me estoy ahorrando en contratar mucho más empleados, por ejemplo, ¿vale? Menor coste laboral cuando utilizamos el PaaS, claro, porque, por ejemplo, al tenerlo en infraestructura, volvemos a lo mismo, reduce su coste de mano de obra, porque no tenemos, por ejemplo, que pagar luz, pagar aire acondicionado de nuestro CPD, tener un CPD en concreto, aparte del actual, para esta solución. Dependiendo del número de usuarios, haría falta o no, pero desde luego servidores seguro, ¿vale? Con lo cual esto ya no lo ahorramos.
Luego, el almacenamiento, lo mismo. Almacenamiento de archivos simplificado y administración de perfiles, ¿vale? Aprovechando los archivos de Azure Ad NetApp. Como no sé si recordáis, vimos en la primera lámina, una de las primeras, lo que era tener la sensación de servicios de perfiles persistentes aún no siéndolas. Esto es porque, gracias a Azure Ad NetApp y en conjunto con FS Logic, lo que hacen que en esos contenedores donde se albergan los discos duros virtuales, los tengo directamente, tengo como un puntero a mis usuarios, con lo cual, ¿vale? Voy a poder hacer mejor rendimiento y mejor capacidad y optimización del almacenamiento, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con el licenciamiento, ¿vale? Y en este caso, como se comenté anteriormente, aquí veis un claro ejemplo de lo que es, bueno, sabréis que Windows 2007, desde, si no recuerdo mal, desde el 14, corregirme si me equivoco, por favor, desde el 14 de enero de este año, ya dejó de dar actualizaciones gratis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí, del 14 de enero. ¿Vale? Ya dejó de dar actualizaciones gratis de seguridad. Es decir, parche de seguridad no lo tenemos. Con lo cual, tendríamos que pensarnos que esto podría ser un punto negativo de cara a infraestructura si hablamos en cuanto a seguridad. Porque, por ejemplo, podríamos mediante un exploit o lo que fuese, si sale, poder atacar. ¿Vale? Con lo cual, eso sería, mientras antes lo solucionemos, mejor. Bien, ¿qué es lo que nos brinda la parte de Windows Virtual Desktop? Si subimos esas cargas a Windows Virtual Desktop, es decir, ya la subimos a Azure, ¿de acuerdo? Vamos a tener durante los próximos 3 años esos parches de seguridad a coste cero, ¿vale? Como podéis ver aquí, esto es un coste estipulado, en el cual podemos ver que en el 2020 pues, nos puede costar por dispositivo una X valores, en el cual en el otro caso lo tenemos gratuito. Lo siguiente, como hablábamos al principio, dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar o a desplegar, mejor dicho, la imagen, vamos a necesitar licenciamiento o no. En este caso, el escenario que os he planteado es ahora la diferencia desde un Windows Service in situ que nosotros teníamos para tener una única máquina con varios usuarios conectados, necesitamos tener un Windows Server. Ahora, ¿qué pasamos? Si nosotros decidimos pasar nuestro entorno a la nube y cambiamos el Windows Server por un Windows 10 multisesión, lo que vamos a hacer es que ya no necesitamos esas licencias, las CAL. ¿Por qué? Porque nos aprovechamos del licenciamiento que tienen nuestros usuarios de Office 365. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos nuevamente un ahorro, más sumándole el ahorro de las máquinas, claramente. ¿De acuerdo? Sin tener en cuenta también el licenciamiento, como os he comentado. ¿De acuerdo? Con lo cual, los beneficios que tenemos es de más o menos en torno a 10 euros, ¿vale? Por usuario al mes. Bien, ahora cómo os vamos a hablar en este caso, de los tipos de las cargas de trabajo o cómo lo estipula o cómo lo ha redimensionado Microsoft para Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? Los tipos de carga de trabajo están en 4 bloques. El uso bajo, ¿vale? Que sería tipificación de datos, call center, que le estipula que se pueden albergar 6 usuarios por cada CPU, ¿de acuerdo? Con 250 megas de RAM, ¿vale? Para el uso medio, es decir, aplicaciones de Word, Excel, las aplicaciones ofimáticas, se pueden albergar hasta 4 usuarios. Para un uso alto, que por ejemplo puede ser PowerPoint, Acrobat, ¿vale? De acuerdo, aquí sí que hay que diferenciar entre lo que es aunque es aplicaciones aquí ofimáticas, ¿vale? Aquí está pensado un poco más PowerPoint, como sabéis, al utilizar efectos, etc., puede utilizar un poco más. Entonces, pues lo han metido en el entorno alto. Acrobat, visualización de vídeos, edición, se estipula que necesitan 3 usuarios por CPU. ¿De acuerdo? Y por último, el uso optimizado en procesamiento. ¿De acuerdo? Como sabéis, dentro de Azure tenemos varias familias o series de máquinas, A, B, C, D, S, ¿de acuerdo? Y dependiendo una u otra, pues se basa en esto. Entonces, el uso optimizado en procesamiento está, por ejemplo, para diseño de 3D, renderización, etc., si trabajamos con AutoCAD, por ejemplo, lo que sea, ahí él estipula que necesita un usuario por CPU, ¿de acuerdo? Y con un GB y medio de RAM, ¿de acuerdo? E incluso, si veis aquí, esto es importante, que requisitos de GPU, ¿de acuerdo? También nos permite tener estas cargas de trabajo de GPU. Dependiendo de la familia, será compatible o no. Y Windows trabaja con GPU, NVIDIA, etc. ¿De acuerdo? Ahora bien,
una vez hemos pasado a las cargas de trabajo, vamos a ver aquí, este es un ejemplo que os he puesto de un requerimiento de un cliente, lo que sería, vamos a mover nuestra parte on-premise a la parte cloud, ¿vale? En este caso vamos a hacer sesiones múltiples contra las sesiones simples, ¿vale? Y vamos a ver primero el ejemplo del coste de infraestructura, ¿vale? Estos cálculos se basan de cara a la infraestructura, ¿vale? No se ha tomado en cuenta las licencias, que también el ahorro puede ser mayor o menor según el escenario que tengamos, ¿vale? Y esto es una comparación entre Windows 10 Multisession y la Single Session, es decir, tener un usuario por máquina o varios, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos dice nosotros? Vamos al cliente y el cliente nos dice, oye, pues a mí me gustaría subirme al carro de lo que es el VDI en la nube. Genial. ¿Vale? Dime, ¿qué tipo de usuarios vas a tener tú, vas a albergar en esta solución? Perfecto. Él me dice que los tipos de usuario que lo van a hacer van a ser trabajadores de oficina que lo que utilizan son aplicaciones de Microsoft Office. Como hemos visto en la lámina anterior, vamos a darle un uso medio, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Cuántos números de usuarios tenemos? Pues nos dice que van a ser 1000. El pico de concurrencia. El pico de concurrencia es del 80%. Bien, ¿qué es el pico de concurrencia? El pico de concurrencia es el porcentaje de usuarios que van a concurrir al mismo tiempo en una sola máquina, ¿de acuerdo? En este caso nos comentan que es el 80%, con lo cual van a concurrir 800 usuarios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los requerimientos de almacenamiento que nos ha estipulado él es de que con 20 gigas por usuario le basta. Perfecto. Y la transferencia de datos, ¿vale? Son de 100 kbps, con lo cual, ya como sabéis, todo lo que subimos a la nube es gratis y todo lo que baja pues tiene X coste. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues como estamos llamando, por decirlo de alguna manera, llamamos un servicio de la nube y demás, pues también tenemos este. Bien, entonces, según los requerimientos del cliente final, que nos dice todo esto lo que quiere mover a la nube, ¿vale? Nosotros tenemos unas principales asunciones de la infraestructura. Por un lado va a ser el cómputo, ¿vale? Ese cómputo, ¿dónde lo vamos a alojar? Como sabéis, en Azure trabajamos por regiones, en este caso es la región del oeste de Europa. Para tener el segundo punto serían las máquinas, ¿vale? Pero aquí, en las instancias reservadas, nosotros hemos hablado y le hemos indicado al cliente, oye, este proyecto lo podemos hacer de dos formas, pago por uso o instanciando el cómputo. Él ha decidido, y claramente hemos defendido la propuesta de instancia reservada porque sale mucho más económico, pues vamos a estipular que necesitamos instanciar el cómputo de todas estas máquinas durante 3 años. Tenemos un coste mayor. Bien, para las máquinas de multisesión, ¿vale? Hemos elegido una máquina de la familia de 8S, de la versión 3, ¿vale? ¿Qué esas máquinas son? Y como son... recordáis, uso medio nos estipula que son 4 usuarios por CPU, pues perfecto, 4 usuarios por CPU para la sesión múltiple. Y para la single session nos valdría con una de 2S V3. Para el almacenamiento de estos 20 gigas, vamos a tener el Azure NetApp Files, como os he comentado. Esto es donde se van a albergar los discos duros, ¿de acuerdo? Es un contenedor de discos duros basado para esta solución, ¿de acuerdo? No son parecidos a los discos administrados, pero esto está optimizado para Windows Virtual Desktop. Y por último, la red. Van a estar en la misma región. Como ya sabéis, pues bueno, si queremos interconectar y de todo, pues tiene que estar en la misma región. Ahora bien, pasamos al gráfico de la derecha. Una vez ya tenemos nuestras asunciones y demás, vamos a ver el coste de infraestructura de Windows Virtual Desktop por usuario por mes. Aunque empieza el gráfico aquí, vamos a hacerlo al revés para tenerlo en cuenta. Esto sería lo más parecido, ¿vale? Esto sería lo más parecido a lo que sería la parte on-prem. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Windows 10 Single Session y además personal, es decir, en relación 1 a 1, lo que va a hacer es que voy a asignar un usuario por máquina virtual. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso me saldría 40 euros con 48 al mes. ¿De acuerdo? Coste por mes y por usuario. Ahora, bien, si yo elijo la versión, digo, oye, pues, quiero ahorrarme. ¿Se puede ahorrar? Sí, claro que se puede ahorrar. Con Windows 10 Single Session, pero en Poolet. ¿Vale? Windows 10 Session Poolet se basa en la concurrencia, como hemos dicho, que sería el claro ejemplo de este, ¿vale? Con el cual el número de máquinas siempre va a ser menor al de usuarios. ¿Por qué? Porque se estipula que solamente durante, por ejemplo, 1 hora
van a concurrir el 80% de sus usuarios, con lo cual siempre el número de máquinas va a ser menor al de los usuarios, ¿de acuerdo? Y por último, dice, vale, me gusta, pero ¿puedo ahorrarme un poco más? Claro que te puedes ahorrar. Ahora viene aquí, que sería la parte de Windows Sessions multisesión, ¿vale? Tanto en la parte de server, aquí hay que tener en cuenta que si queremos desplegar un Windows Server, tendríamos que tener el tema del licenciamiento, ¿vale? Pero en este caso no está estipulado. Pero puedo tener ahorro, sí, porque el fuerte viene aquí, ¿de acuerdo? En estas dos, aunque realmente viene en Windows 10 multisesión. ¿Por qué? Porque nos ahorramos el coste de la escala. Y segundo, porque voy a poder albergar a muchísimos más usuarios por máquina, ¿vale? Y les vamos a dar al modo de esto de multisesión, ¿de acuerdo? Ahora bien, para haceros una idea, yo he calculado esto de aquí, ¿vale? Y el cálculo total de estos usuarios sería, si yo tengo esos 800 usuarios, ¿vale? Que voy a tener la concurrencia máxima, ¿vale? Lo que voy a hacer es dividir esos 800 entre 4, ¿vale? Para tener los CPUs, con lo cual voy a tener un total, voy a necesitar 200 CPU para poder albergar a esos usuarios. Con lo cual, ahora ese número de usuarios, tengo que ver cuántas máquinas necesito, ¿de acuerdo? Entonces, como esta D8 tiene 8 CPUs, 8 cores, me da un cálculo de que yo, para albergar toda esta infraestructura, utilizando la solución de Windows 10 multisesión, ¿vale? Me da un coste total de 25 máquinas virtuales. Imaginaros, yo con 25 máquinas virtuales voy a poder albergar 1000 usuarios. Si pasamos de este punto a este, como veis, una curva muy pronunciada, una línea pronunciada, ¿vale? De lo que es la sesión de Windows de VDI tradicional a la multisesión que nos brinda Windows Virtual Desktop. Bien, entonces, cuando nosotros hemos hablado de este cálculo, ¿de acuerdo? Las consideraciones, vamos a tener aquí consideraciones de precios. El descuento del Enterprise Agreement cliente. La región, como sabéis, bueno, hay X regiones donde pueden ser más o menos caros los servicios. El recuento total de los usuarios, ¿vale? Esto sería como una toma de requerimiento también para hacer un pequeño scope, ¿de acuerdo? Y afinar mejor la solución. Entonces, recuento total de sus usuarios. Oye, ¿cuántos usuarios van a ser? Vale, pero vas a tener... ¿Cómo entran? ¿Entran escalonados? ¿Trabajan? ¿Cuáles son tus picos de hora? ¿O cuántos más? Por ejemplo, los picos de hora se puede saber normalmente con el tráfico de red. ¿Cuánto más tráfico de redes? Por ejemplo, ahí se ve cuánto más usuarios. Pues en el mismo tráfico de red donde están los picos, automáticamente podemos trabajar con eso en cuanto a la concurrencia, ¿de acuerdo? Los usuarios de sesiones múltiples o sesiones dedicadas. Como hemos comentado, las sesiones múltiples es donde vamos a tener mayor éxito. ¿Por qué? Necesitamos mucho menos recursos, ¿vale? Mucho menos cómputo y vamos a estar optimizados. La concurrencia máxima, como os acabo de explicar, las horas de trabajo que viene de la mano con la concurrencia, ¿de acuerdo? Y con el total y con el número de usuarios, las especificaciones de la máquina virtual, aunque hay que decir que Windows Virtual Desktop, dependiendo de los valores que nosotros le introducimos, que dónde se hace esto, pues lo hacemos en la calculadora de Azure, ¿de acuerdo? Darme un segundito, disculparme. A ver, tenemos una... Vale, tenemos una pregunta, dame un segundito. Vale, genial. Vale, ahora la contestamos y... ¿Vale? Vamos a tener en cuenta las especificaciones de esa máquina y luego en esa máquina vamos a decir, oye, ¿esto qué es? Vas a cambiar, vas a migrar tu VDI actual, que lo utilizas para tu infraestructura o que lo utilizas para un proyecto que es continuo, ¿vale? O de largo tiempo, pues bien. ¿Qué puedes hacerlo? Instanciamos todo esto o utilizas el modo pago por uso. Normalmente, para tener aún así más ahorro, tiraríamos a por instancias reservadas, ¿de acuerdo? Lo siguiente, requisito de almacenamiento de perfiles. Pues claramente, oye, ¿cuánto vas a necesitar? 10, 20, 30, 40, 50, 100 gigas, 1 tera. Normalmente en estos escritorios con 20, 40 suele estar de sobra, ¿vale? Y por último, la transferencia de datos, ¿vale? Todo esto de aquí son las consideraciones a lo que nosotros deberíamos hacer o una toma de requerimientos para afinar la solución a proveer al cliente final. Ahora, bien, como todo esto que hemos hablado, necesitamos... Siempre hay unos requisitos previos que se tienen que cumplir, ¿vale?
¿Cómo nos lo pide Microsoft? ¿Qué son los requisitos que necesitamos cumplir? Pues bien, son requisitos de licencia. Estos son la parte de los que necesita, los requerimientos que necesita cumplir el usuario que va a utilizar esta aplicación, ¿vale? Dependiendo la imagen que vayamos a desplegar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, el escritorio de Windows que voy a desplegar es el Windows 10 multisesión 10 o 7, y aunque sea 10, podemos utilizarlo con Pro Plus o no, voy a necesitar, mis usuarios tienen que cumplir el requisito de tener algunos de estos de aquí, estos productos, es decir, Microsoft Office 365, Plan 1, Plan 3, 5, Windows 10 Enterprise, 0. Si yo voy a utilizar, voy a desplegar una imagen de Windows Server, ¿vale? Sigo necesitando el licenciamiento de la SCAL para el RDS, ¿vale? Con software Azure claramente, ¿de acuerdo? Eso solamente de cara, no hablamos de la parte del como servidor, como host, sino de cara a los usuarios. Y por último, el derecho de la tecnología que os comenté en una de las principales láminas del FS Logic, ¿vale? Si ya tenemos esto, con nuestro plan nos incluiría todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Poder utilizar FS Logic, ¿vale? Podemos utilizar con que os dais cuenta, es muy parecido a lo que claramente si vamos a utilizar FS Logic en Windows Virtual Desktop, pues tiene que ser parecido a lo que si yo quiero ejecutar ahí en Windows Virtual Desktop. ¿De acuerdo? Bien, y por último, una vez hablado todo esto, vamos a llegar a las conclusiones. Las conclusiones, ¿qué nos tenemos que quedar con esto? Que multisesión es lo mejor. ¿Por qué? Porque menos es más. Menos máquinas virtuales significa más ahorro y mucho más optimización de cómputo, ¿de acuerdo? Y optimización de infraestructura. Que vamos a poder acceder desde múltiples dispositivos. Hemos visto HTML5 por el navegador, desde aplicaciones móviles, iOS, Android, ¿de acuerdo? Mac y Windows, ¿vale? Vamos a tener ahorro en el licenciamiento. Vamos a utilizar la infraestructura en modo PaaS, que nuevamente volvemos al me ahorro todo ese, tanto el mantenimiento y demás. Y luego costes ajustados a las necesidades del negocio, tanto en mantenimiento, configuración y gestión. Bien. Vale. Vamos a dar, si queréis, darme un segundito, que veo un poco de agua. Vale, si queréis empezamos con la ronda de preguntas, que veo que hay unas... A ver, dame un segundito. Darme un segundito, por favor, que no las veo. Hola, ¿me escucháis? Vale, disculpa, no, creo que sí que me escucháis, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. Es que estaba... Vale, Rubén Cuesta nos pregunta que qué tipo de optimización hay en esas máquinas virtuales de Windows 10 con Office Pro Plus. ¿Viene alguna imagen de Office preinstalado y optimizado? Correcto. Lo único, cuando tú vas a realizar, ¿vale?, el despliegue, que se tiene que cumplir previamente unos requisitos y demás, que si tenéis, lo podemos hacer un webinar, por decirlo aparte, o una sesión más técnica, ¿de acuerdo? De cómo sería el despliegue de esta solución, configuraciones, línea de comandos, etc., que hace falta. Porque como también os comenté, hay dos formas. Aquí hemos hablado de escritorios virtuales, pero imaginaros que tenemos aquí la parte de que un usuario solamente quiere acceder a un recurso de aplicaciones. Ya, esto como lo hace Windows Virtual Desktop, ya no te pinta, por decirlo así, un escritorio virtual, porque no necesitas tú. Para que luego, si tú quieres un Excel, vas a acceder, a un escritorio virtual y de ahí darle clic a Excel, pues tiene mejor sentido y mayor optimización si yo te doy a ti, literalmente te pinto un Excel, con lo cual esto se llama un recurso de aplicaciones. Esto lo veremos en otro momento si queréis, ¿vale? Respondiendo a tu pregunta, Rubén, exactamente, viene una imagen cuando tú despliegas, por eso os comentaba, Windows te dice la imagen del sistema operativo que quieres desplegar. Primero, la traes tú. Segundo, que la puedes indicar en una URL. Y por último, en la galería, ¿de acuerdo? En la galería que nos proporciona Azure,
¿vale? Viene la opción de Windows 10 Multisession Optimize Office Pro Plus. ¿De acuerdo? Dame un segundito. Esta ya está. Vale. Vale. Vale, Rubén, seguimos con la de Rubén, ¿de acuerdo? Otra, clientes que tengan licencia de Windows Pro Enterprise con software Azure o planes con Azure Agreement, exacto, sí, siempre que tengan software Azure pueden mover las licencias. Habría que ver el modelo o qué imagen. A ver, de hecho, Windows Pro y Enterprise sí se pueden. De hecho, el cálculo que hablamos en cuanto al ahorro de licenciamiento que teníamos si subíamos las cargas de trabajo de Windows 7, si no recuerdo mal, también variaba si estamos utilizando la versión Enterprise o la Pro, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenéis en cuenta, aprovecho también, Rubén, que siempre, como sabéis, en Azure se puede incluso cuando hacemos utilizamos la calculadora y demás, que siempre te pone beneficio híbrido. Siempre tienes, para tú utilizar ese beneficio híbrido, tienes que estar Enterprise Agreement, ¿de acuerdo? Tienes que cumplir una serie de requisitos. Darme un segundito. Esto es, no sé, es que además... Ah, vale, disculpar esto. Vale, esta... Vale, disculpar, es que tenía una que nos pregunta contra el de Víctor Soler. Víctor, tomamos nota para comentárselo a mi compañera Elisa, ¿de acuerdo? Dame un segundito. Vale, Víctor, Juan Carlos, que están teniendo una serie... Vale, ahora... Ahorros de infraestructura, vale. Víctor Soler... Vale, ahorras infraestructura, ahorras gestión, ahorras coste de IT, pero todo al cliente final. ¿Dónde queda el partner? A ver, vale, espectador anónimo. Yo os comento, cuando hablo de ahorros, también claramente, disculpadme un segundo, bájalo que se escucha, ¿vale? También tenéis que vosotros, al ser el partner, tenéis una serie de ahorros, tanto en las instancias reservadas como precios de referente a PVP. Ahora, pensarlo, os voy a decir una cosa, ¿vale? El cliente ahorra en la gestión, ahorra en los costes de IT. Bien, el mundo de la nube es nuevo. Vosotros le podéis ofrecer ese VDI a modo servicio. Vosotros lo desplegáis y simplemente le decís, oye, yo te configuro dependiendo lo que tú quieras implementarlo, te doy acceso, te doy las credenciales e incluso te puedo gestionar todo para que sigas utilizándolo. Como os he comentado, podemos hacer una sesión aparte en la que podamos ver la implementación con dominios nuevos, integración dominio con Connect Direct, directamente con los dominios que ya tengamos. Entonces, ¿dónde queda el partner? El partner para mí especialmente es la parte más principal porque es aquel que conoce en profundidad, junto de la mano con nosotros, en este caso TestData, la solución que le queremos brindar al cliente. Entonces, el cliente final, ¿dónde se va a apoyar? En nosotros, en el partner, es decir, ahora hablo como partner, en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos quien le ofrece esa solución y quien le va a guiar en todo el proceso, incluso le podemos dar, como he dicho, a modo servicio, a modo de integradores, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo lo vería de esta forma. Miguel Salón, buenos días. ¿Podrías poner un ejemplo real de costes para ejemplo de 10? 10 incluyendo Office 365 para tener claro que es todo lo que necesitan en cuanto a licencia. Vale, os comento. Miguel Salón nos comenta que si podemos hacer un ejemplo real de costes para por ejemplo, de 10 usuarios medios, incluyendo Office 365, para tener claro que es todo lo necesario que tendremos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso se puede hacer en la calculadora de Azure, ¿de acuerdo? Y también hay que tener en cuenta, aunque yo el ejemplo que os he basado son 1000 usuarios, tenéis que tener en cuenta que no existe, y esto es muy bueno, ¿de acuerdo? No existe número mínimo de usuarios para poder utilizar esta aplicación, ¿vale? Mejor dicho, este recurso de Azure, ¿de acuerdo? Con lo cual se podría hacer. De hecho, si quieres, Miguel,
esto lo podemos hacer más en detenimiento y así voy contestando a las preguntas, ¿de acuerdo? Me lo dejo aquí y lo hacemos. El cómputo de proceso de la VM Windows 10 Multi se para cuando los usuarios no están conectados a sus sesiones. A ver, el cómputo de proceso. No. David Mendiola Oñate, os comento. El cómputo no se para porque cuando nosotros hablamos de Windows 10 en multisesión, imaginaros el ejemplo que os he puesto, ¿vale? En este ejemplo yo había estipulado que necesitaba 25 máquinas para esos 1000 usuarios. No sé si veis aquí en mi pantalla. Bueno, yo había estipulado que esos son 25 máquinas. Entonces, lo único que detrás de ese pool de multisesión van a estar las 25 máquinas corriendo al mismo tiempo todas, ¿vale? No se para. Cosa que no quiere decir que nosotros las podamos parar o no, ¿de acuerdo? Entonces, ahí entramos en la parte de la escalabilidad, tanto para arriba como para abajo. ¿Lo podemos parar? Sí, pero se para. También existe la forma de hacerlo incluso escalado automático. Normalmente eso está pensado para la parte hacia arriba, que se puede configurar la solución para que en X tiempo, ¿vale? Esa solución que estoy diciendo ahora tiene que ver cuando utilizamos con el pico de concurrencia, ¿vale? Dependiendo del pico de concurrencia, como os comenté, las máquinas funcionan de yo asigno un usuario a una máquina, luego vuelvo a asignar esa máquina y hasta llega un momento en el número de concurrencia que no puede haber el mismo número siempre tiene que haber menos número de máquinas que de usuarios. En cuanto ese valor cambia, automáticamente la aplicación es capaz de escalar. Escalar quiere decir crear momentáneamente máquinas dentro de otra máquina dentro de ese host pool para dar cabida a ese usuario y seguir manteniendo el valor de menos máquinas con número de usuarios. ¿De acuerdo? Dame un segundito, que he perdido mi ratón. Vale, esta te la he respondido. Buenos días, ¿podría responder esta también? Si te he entendido bien, además de presentar escritorio completo, se pueden presentar también aplicaciones sin escritorio. Correcto. Si queréis darme un segundito, yo creo que he respondido a todas las preguntas. Vale, darme un segundito, por favor. Os voy a poner un pequeño, creo que lo tenemos levantado, ¿vale? Una pequeña demostración que hemos hecho con mi compañero. Confirmarme, por favor, si sois tan amables de que veis mi pantalla. Es decir, perdón, mi pantalla no. Si veis mi navegador, disculpar. Sí. Vale, genial. Perfectamente. Vale, pues entonces. Vale, como veis. ¿Vale? Aquí, ¿veis que pone cliente RDP? Esto es una aplicación nativa. Cuando digo nativa es un cliente que se instala en los PCs, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacerlo para hacerlo así porque ya me tiene cachado, ¿vale? ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a diferenciar? Dame un segundito que cierro aquí esto. ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a diferenciar quién puede acceder a qué? Cuando nosotros desplegamos la solución, llega un momento en el que tenemos que decir qué usuarios van a tener acceso a los escritorios virtuales. En el caso de que nosotros querramos definir qué usuarios van a tener acceso al pool de aplicaciones, eso se hace mediante una línea de comandos. De momento está en PowerShell. Algunos de las configuraciones se hacen en PowerShell. No os asustéis, ¿vale? El PowerShell sabemos que bueno, puede ser tan complicado o fácil como nosotros querramos, pero es verdad que Windows nos ayuda y nos lo pone todos los comandos. Está en Roadmap, ¿de acuerdo? Dado que esta solución está muy en auge, porque realmente tiene muchos beneficios, hacerlo todo por el portal, elegir qué usuarios se quieren en el pool de aplicaciones, qué usuarios quieren estar en la parte de escritorio remoto y demás, ¿vale? En este caso, yo tengo aquí, dame un segundito, que busco mis... Vale. Yo he creado a este usuario, ¿vale? Darme un segundito que tengo que ir a buscar porque, como sabéis, cosa que no os he comentado, ¿vale? Windows Virtual Desktop apuesta
como seguridad máxima nuestra identidad. Entonces, siempre hablamos de nuestras cuentas, nuestros dominios. Incluso cuando desplegamos la solución, podemos acceder con el Windows Hello, es decir, datos biométricos, ¿de acuerdo? Darme un segundito, que me logo y voy a buscar. Vale, darme un segundito. Vale, disculparme, que tengo una tos, llevo una semana. Vale, este es el usuario test, ¿vale? Este usuario tiene acceso, en este caso, a este pool que nosotros le llamamos, le hemos dado dentro de dominio, ¿vale? Es que luego está un tenant, que es un tenant de servicio para este recurso que es Windows Virtual Desktop, ¿vale? Como os comentaba. En este caso, este usuario tiene permisos de acceso al host pool, que nosotros le llamamos ese host pool de máquinas, host pool 1, ¿vale? Entonces, cuando yo le doy que sí, él me quiere recursos locales de acceso. ¿Quieres copiar? ¿Quieres pegar? Sí, no. ¿De acuerdo? Permitir. ¿Podemos permitir esto o no? ¿Vale? ¿Vale? Nuevamente nos solicita las credenciales. Como veis, seguro es. Vale. ¿Se ve bien todavía la pantalla? Sí, ¿no? ¿Me podéis confirmar? Sí, es que la acabo de hacer de... Vale. Como veis, este usuario, ¿vale? Este usuario tiene acceso de permiso. Entonces, yo tengo aquí un usuario, que lo estuvimos viendo, ¿vale? Yo tengo aquí mis aplicaciones, porque nosotros desplegamos la imagen Windows 10 Multisession Pro Plus, ¿vale? Porque yo quería también tener esto para poner un claro ejemplo, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí mi Excel y veis cómo me abre, es optimizado, ¿de acuerdo? Como veis, tarda mucho. Entonces, yo puedo aquí, incluso, esto es un Word que pone, por ejemplo, hola. ¿Vale? Como podéis ver, es... Vale, vamos a darle que 6, por ejemplo. ¿Vale? Como veis, yo estoy logado con el usuario testbox. Si yo me quisiera logar con un usuario que no tiene permisos a esto, automáticamente, claramente no podría. ¿Vale? Entonces, si queréis, vamos a hacer la prueba de yo con el usuario 2, ¿vale? Que voy a utilizar, en este caso se llama test WD-POC app, ¿vale? El usuario para, darme un segundito, en este caso yo me lo tenía, no, aquí, ¿vale? Lo agrego. ¿Vale? ¿Veis? Voy a utilizar el POC app para diferenciarlos, este solamente tiene acceso a aplicaciones. La contraseña, disculparme. Vale, como veis, este usuario solamente tiene, ya dentro del mismo tenant de servicio, solamente tiene acceso a estas, al Excel, al Word. Entonces, ¿por qué? Porque imaginaros, es un departamento que pase viajando y solamente necesita el Excel para apuntar sus cálculos de ventas, consumiciones o lo que fuese, pues.
como se puede acceder desde varias cosas, pues es más óptimo. Yo le doy aquí y automáticamente me dice, ¿quieres copiar, pegar? Sí, pues perfecto. Vale, le doy y... Vamos a, nuevamente... ¿Vale? Como veis, automáticamente ya me lanza el Excel en pantalla. ¿Vale? Yo aquí, si me quiero cambiar y todos los recursos, me voy a Word. Yo tenía, de hecho, de aquí. Vale, entonces, esto sería el WordPad y este sería el Excel. ¿Vale? Entonces yo le doy a nuevo y ya está. ¿Vale? Como veis, a ver, sí, este aquí. ¿Vale? No sé si se ve bien la pantalla, ¿verdad? A ver, se ve bien. Vale. Vale, pues genial, chicos. Estas serían las dos principales opciones de tener los usuarios cuando queremos hacer alguna de las, dependiendo de las cosas que queramos dar o automáticamente, pues lo podemos hacer. Veo que todavía tienen algunas otras preguntas y dame un segundito, insisto que perdí. Vale, sí, he entendido bien. A ver, Rubén Cuesta, si he entendido bien, además de presentar el escritorio completo. Vale, correcto, sí. Vale, pues perfecto. Yo creo que han sido todas las preguntas respondidas. Dame un segundito. Vale, yo creo que han sido todas las preguntas respondidas. Y nada, agradeceros a todos vuestro tiempo y espero que os haya ayudado esta pequeña introducción y funcionamiento y sobre todo ahorre en cuanto las bondades que nos facilita esta solución que nos la proporciona Microsoft. A ver, un segundito. Vale. Muchas gracias, chicos. Un segundito. Bueno, espero veros en la próxima y agradeceros nuevamente. Un saludo. Hasta luego.